la primera reunión de este año, el primer culto a nuestro Dios, que nos convoca. Los avisos son el día sábado, 7:30. Y convocamos a toda la iglesia, ¿cierto?, a participar del culto a nuestro Dios. El salmista en el Salmo 29 dice: tributar al Señor, oh hijos de los poderosos, dar al Señor la gloria y el poder, dar al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la hermosura de su santidad. Amén. Amén. Es un deber, hermano, y más que nada, no una obligación, sino que es una manifestación de gratitud de parte de cada creyente, ¿cierto?, adorar a Dios. Amén. ¿Ah? Cuando hay gratitud, ¿cierto?, está la adoración a nuestro Dios. Faltan muchos hermanos, la verdad las cosas que la vuelta del año siempre es así. Yo no la justifico en todo caso, yo estoy diciendo que es así, pero no justifico el tema de que los hermanos se ausenten en los días de culto. Amén. Cada cual irá a rendir cuenta delante del Señor. Amén. Amén. Yo como ministro lo único que tengo que alentar a cada uno de los creyentes, ¿cierto?, a perseverar. Amén. Amén. ¿A perseverar en qué? En lo que hemos creído. Sí. En lo que usted creyó, en lo que yo creí, debemos perseverar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta la mitad? ¿Hasta la cuarta parte? No. Debemos perseverar, hermanos amados, hasta el fin. Amén. ¿Ya? Porque el Señor nos demanda que debemos, hermanos, hacerlo de esa manera. Los caminos o el camino del Señor para muchos se torna a veces cuesta arriba, se torna difícil, pero con la ayuda del Señor, ¿cierto?, vamos a vencer. Amén. Le invito a abrir su escritura en 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a navegar por este precioso libro, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Allá, ahí está la hermana Catalina. Aprieta el botón. Ahí. Por la mañana nuestro programa a las 5:30, de 5:30 a 6:30, conversando la escritura. Estamos recorriendo el libro de Hechos, ya vamos en el capítulo, concluyendo el capítulo 11 el día de hoy. Mañana, si es que Dios nos dispone otra cosa, seguiremos con el capítulo 12, hermano, y así ahora es importante seguir la secuencia de las enseñanzas para poder entender muchas cosas de las cartas que nosotros leemos, ya sea Corintios, Colosenses, Tesalonicenses, los Romanos, las diferentes cartas, epístolas que el apóstol envía, que son las recomendaciones que él da a la iglesia y la doctrina que es impartida a través de ella. Si no tenemos la base, que es el libro de los Hechos, cómo se desarrolló la iglesia en los primeros años, nos va a costar entender las cartas. Amén. Por eso que el propósito siempre es de, hermanos, exponer la palabra. La Escritura dice que la exposición de tu palabra alumbra. Amén. Amén. Conversaba con el muchacho que me trajo y le decía yo que conversábamos del tiempo y ahí uno se va dando la entrada, va llevando a la persona a lo que uno lo quiere llevar, que es hablarle de Dios. Y al final lo terminé invitando no a la iglesia, lo invité a tomar la Escritura. Amén. Porque si hay algo que el hombre ignora hoy día, que en la Escritura está la vida del hombre. Amén. El nacimiento, la trascendencia y la partida de este mundo. Amén. Póngase en pie, con reverencia al Señor. Vamos a leer el primer versículo solamente y después vamos a ir desarrollando, ¿cierto?, la escritura como acostumbramos en el Señor. Le damos lectura en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Señor Jesús, amado Dios, tu palabra está delante de nosotros. Amén. Nosotros nada tenemos, Señor, que sea nuestro, pero tú lo tienes todo.
somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tus ovejas, que nos has traído hasta este redil, Señor, en esta tarde, para alimentar nuestra alma. Necesitamos alimentar nuestra alma en medio de tanta hambre, de tanta convulsión. Necesitamos, Señor, enderezar nuestros pasos, afirmar nuestros pasos, Señor, en este camino, para no volvernos atrás, para, como dice el apóstol, Señor, para no volver a la locura, sino para mantenernos firmes, Señor, en este camino, con esta convicción que usted ha puesto en nuestro corazón. Amén. Gracias por los que han llegado en este día, gracias por los que van a llegar, gracias por aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Señor amado, que sea de buen provecho para esas almas necesitadas, afligidas y angustiadas. Ahora queremos escuchar tu voz. Ya hemos hablado nosotros en el cántico, en la oración. Nosotros nos hemos dirigido a usted y ahora, Señor, queremos escuchar su voz, porque eso es interesante para nosotros. Estamos como María, Señor, a sus plantas, Señor, para oír las enseñanzas suyas. Háblanos a través de tu Espíritu Santo. Reprenda toda obra del diablo, Señor, con el poder de su justicia y de su verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Bien, tome asiento, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Amén. Ya pasó todo el jolgorio, ¿cierto? Y esa locura que se produce, hermanos, allá que corre, la gente corre para allá, corre para acá, que el asado, que esto, que la mesa y que no la mesa. Y después se provocan, ¿cierto?, las borracheras, la orgía. Después de eso viene eso, a ver, las borracheras, la orgía, las muertes. Yo la verdad que no veo noticias, no sé cuántas muertes hubieron para el año nuevo. Pero eso es todo normal, por decirlo así, entre comillas. Natural para el hombre natural. Porque estas fiestas son para emborracharse para muchos. Son motivos de borrachera, ¿cierto? Motivos de, hermanos, de libertinaje. Por eso que la iglesia no participa y no debe participar de esta fiesta. Ni volverse loco. Hay gente que se afana, no tiene a veces ni para comer en la semana y se afana, se encalilla, se endeuda para hacer una cena. Uno dice, es que hay que hacer... No, yo me puedo sentar a tomar una taza de té con mi familia y un pedazo de pan y puedo ser tan feliz no comiendo un pedazo de carne. Pero nosotros debemos ser inteligentes, hermanos amados, y por algo hemos recibido el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por algo lo hemos recibido. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, escuche bien, a ser ¿qué cosa? Santos. ¿Llamados a qué? A ser santos. Ese es nuestro llamamiento. Somos llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La reseña que tiene esta carta dice, esta es la primera carta de Pablo a los Corintios, es un llamado a la unidad de que todos los que invocan el nombre del Señor, es posible que Pablo haya escrito desde Éfeso, después de irse de Corinto, se cree que es la segunda carta que escribió y que la primera no la tenemos, además responde a cuestiones que los corintios le preguntaron a Pablo en otra carta o a través de un mensajero. Corinto es una ciudad con mucha inmoralidad. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y Pablo estaba enseñándoles a la iglesia que hiciera un llamado a arrepentirse del pecado y a disciplinar y a excomulgar a aquellos que permanecían en prácticas pecaminosas, ojo. En esta carta, Pablo se enfoca en varias cuestiones de la iglesia, divisiones que habían surgido entre ellos, llamado a la unidad y el arrepentimiento, pregunta de los corintios, respuesta del apóstol, ofrenda para los creyentes en Jerusalén. La fecha estimada de esta carta fue el año 56 después de Cristo. Amén. O sea, desde la ascensión de Cristo pasaron aproximadamente un poquito más de 20 años que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba situada en Corinto, una ciudad, hermanos, populosa, una ciudad donde dominaba el idioma griego,
Amén. Y la cultura griega o greco-romana. Amén. Recordemos que el último imperio instaurado en la tierra, como tal, porque pasaron 5 imperios por este mundo, históricamente y bíblicamente está comprobado, es el imperio romano. Amén. Que gobernó, ¿cierto?, a través de César, toda la tierra. Ahora, ¿por qué yo incluyo estos detalles? Para que contextuemos realmente lo que Pablo quiere decir y nos imaginemos la situación que se está viviendo en aquel lugar. ¿Amén? Eso nos da lugar, hermanos, con el conocimiento de poder también definir muchas cosas, porque a veces nosotros pensamos que las adversidades nos pasan a nosotros más, que los que estamos sufriendo somos nosotros, que nadie más sufre, ¿verdad? ¿Se ha fijado cuando uno tiene un problema grave? Pareciera que uno nomás es el que está, los demás usted los ve todos felices. No. El mismo apóstol Pablo en una de las cartas dice que estas cosas suceden a todos los hermanos en todo el mundo. Cuando usted esté siendo probado, no se sienta solo. La prueba, hermanos, es para el crecimiento espiritual de cada creyente. No piense que el evangelio es solamente venirse a sentar aquí, ¿verdad?, y escuchar un mensaje e irse para la casa. El evangelio trasciende la vida del hombre. El evangelio es la transformación, el cambio de la mente y el corazón del ser humano. Ese es el evangelio. Por eso que Pablo dice, no me avergüenzo de qué, del evangelio, porque poder y potencia de quién, de Dios. El evangelio no es terrenal, el evangelio es celestial. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque se ideó en el cielo y se ejecutó en la tierra. Amén. Amén. Eso es lo que nosotros nos debe, hermanos, dar plena seguridad de dónde estamos. Y pase lo que pase, tengamos los problemas. Usted puede tener un problema conmigo, pero usted tiene que seguir perseverando. Amén. Amén. Usted no se puede ir al mundo porque tuvo un problema con el pastor, con el hermano, con la hermana. No, hermano. Usted, su fe, su convicción radica en el Señor Jesucristo. Amén. No en las situaciones que podamos tener diarias, cotidianas, porque cuando hablamos del gozo, por ejemplo, ¿qué es lo que es el gozo? El apóstol Pablo dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y cuál es el gozo? ¿Cuál es el gozo del Señor? ¿Se ha preguntado usted? Cuando Cristo llegó a la cruz dijo que el gozo de él estaba cumplido. ¿Sabe cuál fue el gozo del Señor? Salvarnos a nosotros. Es como medio ilógico. Ir a un sufrimiento y causar gozo. Por eso que el Señor concluye en la cruz diciendo, consumado es. Ya todo había sido hecho. El castigo de nuestra paz, que fue sobre él, ya había sido ejecutado por Dios. Cuando Cristo dice consumado es y entrega el Espíritu, ya toda la ira del juicio, del castigo de Dios ya había venido sobre ese cuerpo. Por eso que Cristo ya, satisfecho, con mucho gozo, dice, consumado es. Terminó, como dice Pablo también, su carrera con gozo. Nosotros pensamos que el gozo es la situación que nosotros podamos vivir. Cuando me va bien en el taxi, tengo harto gozo. Y cuando me va mal, ¿se termina el gozo? No. El gozo del Señor es nuestra fuerza. El gozo del Señor es permanente. Amén. Amén. No podemos nosotros, por eso que nuestra fe no está sujeta a situaciones terrenales. Ojo con esto. Nuestra fe no está sujeta. Dios le bendiga, hermana. Bienvenida. Bienvenido al pequeño. Nuestra fe no está sujeta a situaciones terrenales. ¿Sabe por qué? Porque si no andaríamos de allá para acá y de acá para allá. Entonces, las cartas, hermanos amados, que los apóstoles envían a la iglesia, son para solidificar la fe. Amén. Amén. Para poner una fe como una roca inamovible. Amén. Por eso, si nosotros viviéramos de acuerdo a las situaciones, ninguno de nosotros estaría aquí. Yo no estaría ministrando en esta iglesia. Porque si hablamos de los problemas son cotidianos. Así es. Todos tenemos problemas. Amén. Aflicciones. Está advertido. En el mundo tendréis aflicción. Amén. Muchos dicen, que el camino del Señor, que es difícil. El Señor nunca dijo
que era diferente. Nunca dijo, seré aborrecido por causa de mi nombre. Amén. El mundo os aborrecerá. Escuche, el sistema mundanal que gobierna, por eso que no debemos hacernos amigos del mundo, no debemos ser partícipes de las cosas que el mundo hace, porque tarde o temprano lo va a pasar la cuenta. Amén. Sí, porque el mundo es traicionero. Amén. Nosotros sabemos cómo es el mundo. Amén. ¿Quién no viene del mundo? Nadie de nosotros descendió del cielo. El único que vino del cielo es Jesucristo. Amén. Entonces, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, ¿verdad? De Santiago, de los diferentes apóstoles que escribieron desde el libro de los Hechos hacia atrás, inclusive hacia Apocalipsis, hermanos amados, que muchos le tienen terror porque el Apocalipsis habla de los sellos, de las copas, de la ira de Dios. No, si esa ira, escuche bien, hermano, para su tranquilidad y para su seguridad. Esa ira va a ser desatada contra los impíos. Amén. Amén. Y usted no es impío. Usted es justo y fue declarado justo porque Jesús murió por usted y usted creyó que Jesús murió por usted y usted hoy día persevera en esa convicción. Amén. Por tanto, Amén. esa ira que aparece en Apocalipsis no es contra usted. Por eso que hierran los pastores que enseñan a la iglesia que la iglesia va a pasar la tribulación. La iglesia no puede recibir esa ira. ¿Sabe por qué? Porque esa ira ya la recibió Cristo. Amén. Amén. Es un absurdo. Amén. Los enseñadores, los malos enseñadores, enseñan al pueblo que vamos a pasar la tribulación. Así que prepárese. No. Usted debe estar preparado para el arrebatamiento. Amén. Amén. Porque Cristo va a venir a buscar su iglesia. Amén. Y luego de venir a buscar su iglesia, es donde se va a desatar la ira de Dios contra la humanidad. Así es. Amén. Por eso yo digo, difícilmente un gentil va a ser salvo en la tribulación. Ojo con esto. Porque si usted piensa quedarse y decir, no, entonces yo ahí en la tribulación no me voy a marcar, no. Ya quedó marcado ya. Porque si usted se bautizó y se quedó, es porque ya usted no se salvó. ¿Escuchó bien? Es como un trabalengua, un juego de palabras. Amén. Si usted se bautizó y se quedó, es porque ya se perdió. Amén. Y aunque usted patalee ahí en la tribulación y llore y derrame su alma en la tribulación, no hay salvación. Porque usted tomó el nombre del Señor en vano. Vano. Amén. Entonces Pablo le escribe a la iglesia y primero lo que confirma, dice, Pablo llamado, en 1 Corintios, hermana, por cierto, Amén. Pablo llamado ¿a qué? A ser apóstol de Jesucristo, pero no por voluntad propia, por la voluntad de ¿quién? De Dios. Amén. Porque Dios fue el que lo llamó. Y ahí vamos, ¿cierto? Retrocedemos al libro de los Hechos, capítulo 9, donde este hombre llamado Saulo de Tarso iba con mucha ira, con mucho odio, con mucho rencor. ¿A qué? A apresar a aquellos que invocaban el nombre de Jesucristo. Y ahí Dios que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó a tierra Saulo. Fue humillado por Dios. Cayó a tierra. Amén. Amén. Porque él era con mucha ira, ¿cierto? Él odiaba a los cristianos. Él odiaba este camino. Porque no entendía. Porque no entendía. Pero Dios, que es grande en misericordia, lo llamó. Y le dijo a Ananías, ve porque instrumento es este, ¿cierto? Para llevar mi nombre a los reyes, ¿cierto? A los gentiles, a todo Israel. Y yo le voy a mostrar a este cuán necesario es padecer por causa de mi nombre. Ahí es llamado. Y por eso es que Pablo está confirmando aquí. Ahora, ¿por qué en la mayor parte de las epístolas Pablo pone como este timbre, ¿cierto? Manifestando que él sí es un apóstol. Porque recuerde que muchos no creyeron que Pablo era apóstol. Porque fue un perseguidor. Porque, ¿cómo le llamamos nosotros a ese sentir que tenemos nosotros de repente? Que vemos una persona que se ha convertido, por ejemplo, que era ladrona, y nosotros seguimos pensando que esa persona sigue siendo ladrona. Estigma, ¿cuánto? ¿Enigma? ¿Cuánto le llaman? Un estigma, claro, que tenemos los seres humanos. ¿Ah? Y que nos cuesta también perdonar. Por eso que Dios tiene que colocar el Espíritu Santo en nosotros, para que haya un cambio, para que los sentimientos humanos queden en segundo plano, y la razón de Dios quede en primero. Porque el Señor dijo, perdonad y seréis. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Sí o no? Amén. Si te golpean una mejilla, ponle la otra. Al que te pide, dale. Si tu enemigo tiene hambre y te pide comer, dale.
Es una locura. Amén. La parte humana, natural, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Quiere verlo en la tierra, quiere verlo Amén. ahí. Amén. Pero Dios dice, no te alegres cuando tu enemigo está en la adversidad. Amén. Porque no vaya a hacer cosa que lo vea Dios y Dios te aire. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios no es así. Hermano amado, el corazón de Dios es diferente. Y la iglesia, el Hijo de Dios, tiene que tener el mismo corazón que su Padre. Y eso nosotros en esta cosa lo hemos madurado como iglesia. Nos falta mucho en cuanto al perdón, en cuanto al trato con nuestros semejantes y con nuestros hermanos. Amén. Nos falta demasiado. Y yo digo, hombres grandes, que no han captado lo que el Señor dice, amados los unos. Claro, a veces lo usamos con una frase cliché. Y a veces le decimos al hermano, te amo, hermano. ¿Y hasta qué punto será ese amor? Si mi hermano me abofetea, ¿seré capaz de perdonar? Si mi hermano me defrauda, ¿seré capaz de perdonar a mi hermano? Gloria al Señor. Bueno, un día vamos a hablar sobre el tema en profundidad, con la ayuda del Señor. Amén. A la iglesia de Dios que está donde, en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santificados en Cristo Jesús, llamados, escuche aquí, a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, nosotros tenemos un llamamiento. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso decía, no piense usted que el evangelio es venir a la casa de oración, sentarse, escuchar la palabra, glorificar a Dios, hablarle a Dios a través de la oración, y se fue para la casa y todo sigue igual. No, tenemos un llamado. Amén. ¿Amén? ¿A ser qué? Santos. Es imposible humanamente, ¿verdad?, pensar que nosotros podemos llegar a esa estatura. Pero la santidad no se trata de algo, hermanos amados, así, ¡pum! No, la santidad es paulatina. Amén. Nosotros estamos en proceso de santificación. Cuando Dios llama a ser santo, pues yo le digo, a ver, hermana Mónica, usted levante un tarro de 200 litros, ¿se lo puede? No se lo puede. Entonces estoy ordenándole algo que es imposible. Cuando Dios le dice ser santo a la iglesia, porque yo soy santo, ¿qué lo está ordenando humanamente? Algo que es imposible. Estoy hablando humanamente. Estoy hablando, como dijo Pablo, estoy hablando como hombre. Humanamente es imposible que usted y yo, porque la misma escritura nos dice que el hombre natural no percibe ¿qué cosa? Las cosas del espíritu, porque para él le son locura. Entonces, ¿qué necesitamos? Ahora, ¿qué necesita usted para levantar un tarro de 200 litros? ¿Qué necesitaría? Pero si no la tiene, yo le estoy hablando de su capacidad. ¿Qué necesita? Ayuda. Ayuda. Necesita a alguien que le ayude a levantar ese tarro de 200 litros. Jesús dijo, no os dejaré, vendré a vosotros. Porque es importante que el Espíritu Santo, por eso cuando hablamos del Espíritu Santo, pensamos que el Espíritu Santo es puro hablar en lengua y sentir algo de eso rico. No, hermanos amados, es muy pobre la sensación. Igual que los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza activa. Muy pobre, muy ignorante esa sensación. El Espíritu Santo es mucho más que eso. Necesito la ayuda para levantar esos 200 litros. Dios me está demandando, me está llamando a ser santo. ¿Y cómo lo logro? Si en Romanos el apóstol Pablo mismo dice que tenemos una lucha contra esta carne, que esta carne no se quiere sujetar, que esta carne quiere hacer lo que quiere. ¿Cómo lo logro, Señor? Y ahí está la tarea del Espíritu de Dios, en nosotros. Por eso que habla de un proceso de santificación. Por eso tenemos problemas. Por eso tenemos pruebas. Para que el Espíritu nos perfeccione. Amén. Nos vaya perfeccionando día a día. Dice que el cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento hasta que el día es. Y se lo voy a demostrar con el libro de Corintios. Por eso estamos hablando aquí del trabajo que hace Dios en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces tenemos el llamado, pero no tenemos la capacidad. ¿Amén? Tenemos el llamado,
pero no tenemos la capacidad. En ese plano estamos. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Los corintios recibieron algo. Primero, lo mismo que recibió usted. ¿Qué recibió usted? La gracia. O sea, estamos a la par con los corintios. Ellos recibieron la gracia, nosotros también recibimos la gracia. Entonces dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él. ¿En quién? En Él. Pero no está hablando de riqueza material. No está hablando de riqueza material. Está hablando de una riqueza, hermanos amados, espiritual. Dice, en toda palabra y en toda ciencia. Cuando nosotros llegamos a este mundo, como esta pequeñita que está ahí, que ya tiene sus años ya. ¿Cuántos años tiene? 2 años. Ella no tiene idea de lo que es la vida. Ella va a idealizar la vida de acuerdo a lo que ella va a ir viendo y de acuerdo a lo que su madre y su padre le vayan enseñando. Entonces ella va a idealizar la vida de un modo terrenal porque sus padres, perdón hermano, no son convertidos. Por eso que por ahí cuando habla de la disciplina, esto dice que nuestros padres quisieron hacer lo mejor posible y nos disciplinaban de alguna manera. Nosotros podemos cuestionar si la disciplina fue buena, fue mala, regular, lo podemos cuestionar hoy día, con otra mentalidad, porque ya somos adultos. Pero cuando niños cuestionamos y miramos, pucha, qué malo mi papá, o qué mala mi mamá. Entonces, el ser humano empieza a idealizar la vida de una manera diferente. Y cuando Cristo vino a esta tierra, vino a mostrar la verdadera vida. Por eso es que cuando dice, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Te fijas? Ahí está el cambio. Ahí está el cambio. Por eso que nosotros, hermanos amados, cuando venimos a Cristo, llegamos con una mentalidad. Pero en el transitar del caminar en Cristo, la ideología terrenal va saliendo y va penetrando, ¿qué cosa? La mentalidad de Cristo. Por eso dice, aquí claramente el apóstol Pablo, dice que fuimos enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué idea teníamos, por ejemplo, para mostrar un botón, de la muerte nosotros? Pensábamos que todos los que se morían se iban para el cielo. Pero hoy día usted sabe que no todos los que mueren van al cielo. ¿Te fijas? O sea, ya cambió su ciencia, su conocimiento. La ciencia es conocimiento. Amén. Y Dios no priva de ciencia a su iglesia. De hecho, tenemos ni tampoco a su pueblo. El problema es que Israel, por ejemplo, que despreciaron la ciencia, despreciaron el conocimiento, despreciaron la sabiduría. Nosotros no podemos cometer el mismo error, porque el Espíritu Santo de Dios a nosotros nos va nutriendo con ciencia y con sabiduría. ¿Para qué? Para conducirnos en el caminar. Y esto es maravilloso, hermanos amados. Y por eso que Pablo afirma que la iglesia fue enriquecida. Aquí no hay una iglesia pobre. ¿En cuanto a qué? A lo mejor a mí puede faltar para mí, gloria. Pero está hablando de ciencia. Amén. Yo hoy día estoy mirando la vida de otra manera. Amén. Yo hoy día miro la vida no con los ojos de José Pérez. Estoy mirando la vida con los ojos de Cristo. Amén, amén, amén. Eso hace la diferencia porque el Espíritu Santo que mora en mí, aleluya, es Él el que mira las cosas. Por eso decía yo, cuando hablamos de gozo, que el gozo es permanente, no está sujeto a las situaciones terrenales. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar hoy día es diferente. Amén, amén. Fíjate que Pablo dice, cuando yo era niño pensaba como niño. Y por eso que la iglesia tiene que tener un crecimiento. Amén. La iglesia tiene que llegar a la madurez, a la estatura de un varón perfecto en la carne. ¿Cuál es? Cristo. Amén. ¿Qué hizo Cristo con los enemigos? ¿No oró por ellos? Amén. ¿O los maldijo? Y a nosotros de delante del enemigo, ¿qué hacemos? Señor, que le caiga un rayo. No. ¿Se fija que cambia la manera de pensar? Amén. ¿Se acuerda cuando los pobres llegaron al Señor porque en Samaria no lo habían recibido? Señor, le dijeron, ahí en Samaria no lo recibieron. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego? ¿Y qué le dijo el Señor?
ustedes no saben de qué espíritu son. No sabían dónde estaban parados, hermano. Y así partimos en el Evangelio nosotros, no sabiendo dónde estamos parados, pero con el tiempo. Por eso que es importante la constancia, iglesia. El ser constante es importante. La inconstancia no nos deja crecer. Si usted come un plato hoy día y come un plato un mes después, no tiene idea de lo que comió. Porque lo que comió hoy día se diluyó en el mes. Entonces cuando llega el otro mes tiene hambre. Por eso que una vez le dije a un hermano, ¿cuántas veces se congrega usted a recibir palabras? Estoy hablando para recibir el alimento. Porque yo en la carne como todos los días. Y soy bueno para el diente. No se nota, pero soy bueno para el diente. ¿Ah? Y cuando tengo hambre, como. ¿Y qué pasa con lo espiritual? Cuando me viene la necesidad de orar, cuando me viene la necesidad de aprender más de Dios, porque la iglesia tiene que tener esa necesidad de Dios. Como el salmista dijo, mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de quién? Delante de Dios. Amén. Y miren lo que dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Cómo presenta defensa usted cuando usted está viviendo una prueba? Cuando a usted le sucede una adversidad y la persona le dice, bueno, ¿y tu Dios dónde está? Quiere decir usted, es que se fue de viaje. Anda veraneando, mi Dios. David dice, mi Dios está en los cielos y todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho. Porque Dios es soberano. Esté yo pasando pruebas, no esté pasando pruebas, Dios es mi Señor. Y yo soy su siervo. El problema es que nosotros todavía no entendemos lo que significa ser siervo de Dios. Por eso que Pablo dice, llamado a ser santos. La iglesia tiene un llamamiento. Usted ya no se manda solo. Usted no puede hacer lo que usted quiera. Pero vemos la iglesia que hace lo que quiere. El Señor sabe, total. El Señor sabe todas las cosas. Pero no hay una sujeción. Entonces vemos una iglesia pobrísima. Vemos una iglesia dividida. Como lo dice usted aquí. Dios le da a los corintios. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera, mire, que nada os falta en ningún don. Mire, tenían todos los dones estos caballos. La iglesia estaba completa, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Está hablando el apóstol Pablo. Primero, Dios lo llamó. Segundo, Dios lo dotó. ¿Verdad? Y Dios mismo los va a llevar hasta el final. El que comenzó en vosotros la obra os perfeccionará hasta el día del Señor. Pero siempre y cuando yo esté en el Señor. Amén. Porque si yo desobedezco y me aparto, ¿cómo me va a perfeccionar el Señor? Pongamos el ejemplo del alfarero y el barro. Si yo soy alfarero y estoy haciendo un vaso de barro, ¿verdad? Y si el vaso de barro se me va de las manos, ¿podré determinarlo? Es imposible porque el vaso se fue. Ya no está en mis manos. El vaso quiso irse. No tengo, hermano, el vaso en mis manos. Por eso que lo que Pablo está afirmando aquí, que usted y yo debemos permanecer. Amén. Si bien es cierto, recibimos el testimonio de Jesucristo y por él nosotros llegamos al Evangelio. Pero debemos mantener nuestra convicción. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Es que nos cansamos, sí. Todos nos cansamos. ¿Nos enfermamos? Amén. Sí, todos nos enfermamos. Amén. ¿Nos fatigamos? Todos nos fatigamos. Aquí no hay ningún superhombre. Aquí somos todos de carne y hueso. Pero atienda bien
lo que el apóstol le dice a la iglesia. A ver, hermana Mónica, usted dice que no tiene plata, tome, ahí tiene 5.000 millones de pesos. Usted no tiene plata para la micro, para venir a la iglesia, tome, hermana. ¿Va a tener una justificación para no venir? Tiene para llenar la tarjeta vía hasta cuando se muera. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo no puedo dejar de perseverar en lo que creo porque Dios ya me dotó de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. O sea, el poder está en nosotros. Amén, amén. Y no es para saltar, para bloquear. Solamente es más allá. El poder de Dios es para que alcancemos y lleguemos al final de la meta. Amén, amén. Si nos caímos, Dios nos levanta con su poder. Amén, gloria. Si no tengo fuerza, Dios me da fuerza. Amén. Porque Él da fuerza al cansado Amén. y multiplica la fuerza que el que no tiene ninguna. Gloria. Pero decía, la gente se alistaba para sentarse a la mesa y en eso tiene fuerza. Pero para servir al Señor nos cuesta. Amén. Para participar de la mundanalidad, uy, se hace pedito. Pero para perseverar en la fe, nos cuesta. Por eso que el Señor le dijo a Israel, sabios para hacer el mal, pero el bien no pudieron. Entonces Dios sabe que nosotros sí podemos. El problema es que nosotros no queremos, que es diferente. Y debemos ser honestos. Debemos ser honestos. Nosotros no queremos servir al Señor. Y es lo que el Señor le dijo. Paraos en los caminos. A Israel se lo dijo. Párense los caminos. Pregunten por la senda antigua. Amén. Y vean cuál es el mejor camino. El camino. Y anden por él. ¿Y qué dijeron ellos? No andaremos. No andaremos. No queremos andar. No queremos servirte. O queremos servirte pero a nuestra manera, no a la tuya. Pero mire lo que dice el salmista. La ley del Señor es perfecta, Amén. que convierte el alma. El mundo, eso es lo que le explicaba al muchacho yo. Todos tienen un mal concepto de la ley de Dios. La ley de Dios nos protege a nosotros. La ley de Dios es como un cerco para nuestra vida. Porque me dicen no robarás, porque si yo robo voy a ir a la cárcel. Me voy a crear un problema en mi vida. ¿Me protege o no me protege la ley? Amén, amén. Gloria a Jesús. Es que todavía no hemos entendido la riqueza que Dios nos dio. Vivimos una pobreza, hermanos amados, espiritual tal que a veces no sabemos reaccionar ante los acontecimientos. Y a veces somos como los mundanos y a veces peor que los mundanos para actuar. No actuamos como hijos de Dios, no actuamos como lo que tenemos, como lo que somos. Yo creo que, hermanos, nosotros no creemos a veces que somos hijos de Dios. ¿Usted está seguro que es un hijo de Dios? ¿Usted está seguro que usted se muere hoy día? ¿Usted va a esperar la resurrección de vida y no la de muerte? Porque la Escritura a mí me da la convicción. Amén. Amén. Por eso que Pablo dice, oh, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído. Yo sé el que me llamó, pues si el que me llamó yo lo conozco, porque yo iba camino a Damasco y yo iba a perseguir la iglesia y ahí me llamó. Tal vez con dolor, tal vez me humilló, me botó a tierra, pero ese es el que me llamó. Amén, amén. Ese es el que me instruyó. Y qué importante la instrucción, hermanos amados. La instrucción, cuando Dios nos está instruyendo. Por eso que yo siempre pongo el ejemplo de Marta y de María. Y que es un ejemplo muy patético, hermanos amados. Muy potente para nuestra fe. No sé si usted lo ha analizado. Dice que Jesús llegó a visitar a Marta, esto está en el libro de Lucas, y a María. ¿Y qué sucede? María se sentó a los pies del Señor. Amén. María se sentó a los pies del Señor y empezó a escuchar la enseñanza del Señor. Y por eso es que el prestar atención, dice el Señor, es mejor que los sacrificios. Bueno, el prestar atención es mejor que los sacrificios. Y María empezó a recoger lo que el Señor le estaba enseñando. Pero Marta escuchó a media. Y escuchar a media no sirve porque usted no va a tener una idea clara
de lo que se le está enseñando. Va a escuchar una pura parte. Y cuando usted escucha una pura parte, viene la inseguridad. ¿Se fue Jesús? Pero primero Marta le reprocha a Jesús la actitud de María. O sea, lo acusó con Jesús y le dice, maestro, ¿no te da cuidado que María no me ayuda a servir? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ya María, levántate y anda a ayudarle a Marta. No. Le reprochó su actitud y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás Amén. con los quehaceres. Amén. Amén. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Amén. María es tipo de la iglesia. Cuando murió Lázaro, el amigo, cuando se enfermó Lázaro, perdón, voy a empezar por el principio. Se enfermó Lázaro, Marta y María mandaron a buscar a Jesús. Amén. Para que viniera a sanar a Lázaro. Esa era la idea. Amén. ¿Sabía Marta y María que Jesús podía sanar a Lázaro? Sí. Amén. ¿Sabía que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro? Sí, lo sabía. Marta y María, las dos, lo sabían. Y Jesús se quedó 3 días más. Y le dice a los discípulos, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria. Después le dice que cuando se enteró que Lázaro había muerto, le dijo, Lázaro duerme. Y los discípulos que todavía no tenían el entendimiento le dijeron, Señor, ¿y si duerme sanará? No, le dijo, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes, que yo no haber estado ahí. Porque todo es una enseñanza, hermanos amados. ¿Sabe usted? Dios siempre nos está enseñando. Amén. Amén. Para que usted sepa cómo conducirse aquí. La iglesia debe saber cómo conducirse en esta tierra. Pero a veces nos mimetizamos con las ideologías mundanales. ¿Sí? Yo mucho visito las redes sociales y veo creyentes con pensamientos muy filosóficos. Y los exaltan y los agrandan en vez de exaltar la palabra del Señor. Y pastores también. Y es una pena. Es una pena, por muchos. Entonces Jesús llega allá y la primera que sale a recibirlo, ¿quién fue? La Martuca. La Martita salió a recibirlo y le reprochó, pues. Marta le reprochó a Jesús la actitud. Dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. No, sí sé, po. En los días por cero, Jesús no le estaba hablando de la resurrección final, le estaba hablando de ahora. Tu hermano va a resucitar. Pero ella, como había escuchado la mitad de la historia, le dijo, no, sí yo sé, en los días por cero. Eso es cuando uno escucha mal. Primero comete el error de rebelarse contra Dios, porque Marta le reprochó al Señor su actitud. Y mantiene una conversación ahí. Y Marta se va y va a buscar a María, su hermana, y le dice en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y María se levanta y corre hacia el lugar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace primero? Esto. Amén. Se postró, le adoró. Porque el que conoce a Dios, cuando está pasando prueba, no le reprocha a Dios la actitud. Lo adora. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice, dar gracias en todo. Amén. Amén. En todo, no cuando estemos bien, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman al Señor, porque entendemos eso. Marta no lo entendía, María sí lo entendió. Aleluya, Jesús. Y le adoró. Amén. Y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le pregunta y le dice, ¿dónde lo pusiste? Y sale Marta otra vez. Con el conocimiento que Marta tenía, ¿eh? Porque a veces hay creyentes que creen tener el conocimiento real del Señor, y es de ya, si ya son de 4 días. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya, Jesús. A veces pleiteamos con Dios. ¿Sí? Porque nunca hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros. Porque somos rebeldes. Somos obstinados. Lo llevaron. Y el Señor, ¿sabe lo único que hizo? Aunque podría haberlo hecho él. Escuche bien. Aunque podría haberlo hecho él. Bien, él, perdón. Le dijo, quiten la piedra. Quiten la piedra. Y después el Señor oró. Amén.
Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo hago por causa de esto, para que crean que tú me enviaste. Lázaro, ven fuera. Amén. ¿Y cómo salió el hombre? ¿Resucitó o no resucitó? Amén. ¿De qué resurrección le estaba hablando? Ahora, Amén. ahora y aquí. Amén. A veces erramos, como el Señor le dijo a los hombres. Vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Porque muchos creen que Dios es un milagrero que hace solamente milagros para darse a conocer. Eso es mucho más. Amén. Entonces, esta iglesia que había recibido el llamamiento y como es la palabra que hoy día dicen, el empoderamiento. ¿Ah? Hombres empoderados, mujeres empoderadas, había recibido el poder de Dios, no entendía. ¿Y sabe por qué no entendía? Veamos el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo Sentir. parecer. Dice, ¿sentiste ahí? Parecer. ¿Habían entendido? No. No. Porque estaban así, de punta unos con otros. Así andaban. Igual que ahora. En pleno siglo XX. No, yo soy del pastor tanto. Amén. Amén. Yo soy de allá del lugar tanto. Yo camino con este. Yo a este más le creo. Mira qué pasa aquí. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contienda. ¿Y qué dijo el Señor con respecto, hermanos amados, a una casa dividida? ¿Qué enseñó el Señor con respecto, hermano Cárdenas, a una casa dividida? ¿Qué pasa cuando la casa está dividida? No. Dígalo fuerte. Dígalo fuerte. ¿No qué? No permanece, por más. Si la iglesia está dividida y estamos peleando unos con otros y decimos tener el Espíritu Santo, tener la doctrina, la verdadera doctrina, y estamos peleados, ¿vamos a permanecer? ¿Nos vamos a matar unos con otros? Por eso dice, os ruego, dice el Señor por boca del apóstol, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, porque la división, hermano, destruye. Por eso que si yo, hermana Mónica, tengo un conflicto con usted, solucionémonos. No esperemos que haya una santa cena para solucionar el conflicto. Me gustó mucho su actitud la del otro día. Que usted ya sabe. ¿Ve un problema? Inmediatamente me llamó. No voy a decir el problema, porque es entre tres. Amén. Amén. Y la cosa se lima al tiro. Amén. Amén. Porque puede que ella se aparte. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? Al Señor hay que servirle con alegría. Si yo tengo una amargura contra usted, ¿cómo voy a venir a la iglesia? ¿Cómo me voy a gozar? ¿Sería un hipócrita? Amén. Estaría aparentando un gozo que no tengo, porque estoy enojado con el hermano Cárdenas, porque como dicen los argentinos, tengo bronca con el hermano. No. Y por eso que Pablo, en el Espíritu de Dios, dice que hablemos una misma cosa, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Amén. Tres cosas importantes, hermanos amados, que la iglesia tiene que tener. La unidad es importante, hermano, porque usted me cubre la espalda a mí, yo le cubro la espalda a usted. Y ahí es donde entra a tallar el verdadero amor. El amor de Dios tiene que perfeccionarse en nosotros. No el amor por conveniencia. Ah, no, yo amo más a la hermana Mónica porque da una buena ofrenda. La amo más a ella porque da una buena ofrenda suculenta. Tengo que cuidar a la hermana Moniquita para que no se me vaya, porque da una buena ofrenda. No, ese es el amor por conveniencia. Amén. 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 No es el amor de Dios.
Porque Dios amó sin condición. ¿Amén? Entonces dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y más de alguno dirá, chuta, que son acusetes los de Cloé. ¿Ah? Pero tiene un sentido, dice, que hay entre vosotros contienda. ¿Qué le pasó a la niña? A ver, ¿qué le pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ale, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ale, ¿ya? No sé tratar con los niños, estuve como 2 temporadas con los niños. Gracias a Dios por eso. Porque si he informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. Yo no puedo andarla velando a usted, hermana. No puedo andarlo velando a usted, hermano Carlos. Si yo tengo algo contra usted, arreglémoslo. Amén, amén. Arreglémoslo. Amén. Amén. Y dice, y mire, aún más, y si usted no quiere arreglarlo, dice, si alguno tiene algo contra el hermano de la manera que Cristo perdonó, nosotros debemos perdonarlo. Entonces nosotros tenemos que evitar que hayan contienda entre nosotros. Amén. Que hayan divisiones, porque yo lo necesito a usted, hermano amado. Amén. Usted me necesita a mí y todos necesitamos de Dios. Aquí nadie, hermanos amados, está sobrando en el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir que está sobrando. Pero hoy día hay déspotas, hay hermanos déspotas. No, yo no necesito de hermano. Que se vaya, ¿no? No sirve para nada. No. No es así la situación. Por eso decía que hay un dejo de mundanalidad hoy día en la iglesia. Lo necesitamos. Nosotros no necesitamos. Por eso que el Señor le llama a esto un cuerpo. Y un cuerpo, esta mano, más adelante vamos a hablar sobre él. Esta mano no le puede decir a esta otra mano, no te necesito. ¿Usted necesita las 2 manos para trabajar? Amén. Amén. Usted también te maneja, yo también manejo. Mi hermano hacía su artesanía. Usted necesitamos. Entonces, esta mano no puede decirle a la otra, no te necesito. Entonces, aquí habían desavenencias en el cuerpo. ¿Pero qué provocó esto? Mire, recuerde lo que dije cuando empecé, que la iglesia de Corinto estaba situada en una zona griega. Y los griegos tienen esta mentalidad. Los griegos, algo que a ellos les parece extraordinario, lo siguen. O sea, lo que pasaba aquí, mire, escuche. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. A lo mejor Pablo, para algunos, predicaba mucho mejor o enseñaba mucho mejor que Cefas. O para otros, Cefas era mejor que Pablo. Amén. Era mejor. Porque el hombre, la ideología griega, cierto, causa, las cosas que los hombres hacen, les causa admiración. Tiene que darle vuelta al... Ahí. Les causa admiración. Entonces, claro, algunos grupos, ¿cierto?, se posicionó detrás de Pablo, otros detrás de Cefa, otros detrás de Apolo. Apolo era un hombre elocuente. La misma escritura dice, un hombre elocuente. Bueno, yo sé que dentro de la iglesia hay buenos predicadores, buenos enseñadores. Pero eso no nos da lugar, como iglesia, a ponernos y enfilarnos detrás de ellos. Nosotros debemos tomar las enseñanzas que Dios nos da a través de ellos. Ojo, porque todo es de Cristo. Lo que yo tengo no es mío, es del Señor. Y es para edificación de la iglesia. Amén. Ciertamente nosotros admiramos a los hombres y decimos, oh, este hombre. Sí, pero todo lo que tiene el hombre no es del hombre, es de Cristo. Y esto pasaba en la iglesia de Corinto. Esto estaba causando un gran mal en la iglesia. Porque se lo vuelvo a decir, las divisiones no son buenas. Por eso no pueden haber diferencia en la iglesia, hermanos amados. Y Pablo le hace una pregunta. ¿Acaso, verso 13, está dividido Cristo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué Pablo, hermanos amados, recurre a esta pregunta? A estas 3 preguntas, perdón. Porque les quiere hacer pensar.
Porque a veces las preguntas nos hacen pensar, ¿o no? Por ejemplo, cuando un hombre está mal, está en falta, uno le pregunta, ¿y por qué, hermano, está haciendo eso usted si usted sabe que no debe hacerlo? Entonces lo llama a reflexionar. Y eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia de Corintios, a reflexionar en la locura que están cometiendo, la torpeza que están cometiendo. Por eso le hace pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Con esta pregunta, lo que el apóstol Pablo quiere hacer es poner a la iglesia detrás de Cristo. Poner a la iglesia con la mirada en Cristo, no en Pablo, no en Cefas, no en Apolo. Y él se pone él. No hablando de los demás. Se pone él. ¿Amén? Doy gracias, dice a Dios, que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanás. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora, este texto donde Pablo dice no me envió Cristo a bautizar, muchos lo toman para decir que no es necesario el bautismo. No, ese es un error. Lo que Pablo está diciendo, hermanos amados, en el contexto que Cristo lo envió a predicar el Evangelio, pero el bautismo viene en el paquete. Viene en el Evangelio. ¿Amén? El Evangelio es completo. ¿Mm? Pero él fue llamado no a bautizar en el sentido que el Señor no le dijo anda y empezáis a bautizar, no le dijo anda y predica. Le enseñó el Evangelio, lo mismo con los discípulos. Pero en el Evangelio, en el paquete del Evangelio está el bautismo. ¿Amén? Para que no se malinterprete. Porque la palabra de la cruz es locura ¿a quiénes? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quiénes? De los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Voy a buscar el texto que tiene referencia, que está en Isaías 29:14. ¿A qué se está refiriendo Pablo de lo que Dios está diciendo? Isaías 29:14 dice de la siguiente manera. Por tanto, aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, de Israel, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le quitó la sabiduría a Israel? ¿Por qué no conocieron al Mesías? Porque se habían embotado y habían despreciado la sabiduría de Dios. Entonces, si usted no quiere lo de Dios, Dios lo va a tomar y se lo va a dar a otro. Porque Dios no se va a hacer problema, hermano. Yo siempre le he dicho, cuide su lugar, cuídelo. Ocúpese de su salvación. Amén. Ocúpese. Amén. No preocúpese, ocúpese. O hermana, usted que es nueva, ocúpese. Amén. Que nada ni nadie le haga tropezar, ni volver para atrás. No, ocúpense, hermano, de su salvación. Amén. Porque así como Dios a Israel le quitó la sabiduría, le quitó el entendimiento, lo encegueció, también lo puede enceguecer a usted. Amén. Amén. ¿Sí? Cuidado, por eso cuide lo que tiene. Lo que tenéis, retenerlo. A veces, hermano, yo una vez llegué a pensar, y es un pensamiento mío, yo dije, no, la iglesia del nombre a veces está tan envanecida que capaz que Dios los quite esto y se los dé a los trinitarios. Sí. Y de hecho hay pastores trinitarios que yo no los alabo, pero tienen mucho, le falta ver la pura gruesa. Por eso cuide lo que tiene, hermano, cuide. No lo menosprecie. No lo menosprecie, aprecie lo que Dios le dio. Y por eso que aquí, en el Evangelio, Dios le quitó la sabiduría. Mire los sacerdotes de la cruz. A otro salvó y él no se puede salvar. Sálvele Dios, pues, si no se encomendó a él. ¿Qué están haciendo? Necio. Porque no entendieron
que el padecimiento de Cristo estaba en Isaías. Y ellos tenían la ley. ¿Y cómo no vieron? ¿Y cómo no vieron que ese hombre que supuestamente era el hijo de María y de José el carpintero que resucitaba muerto, cómo no vieron que era Dios? ¿Cómo no era lo que el ciego le reprochó y le dijo, esto es lo extraordinario, que ustedes no sepan dónde es, y a mí me abrió los ojos? ¿Cómo no vieron? ¿Por qué no vieron eso? Porque uno mira y dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta que ese era el Mesías? ¿Sí o no? ¿Le reprochamos de repente la actitud de Israel en ese tiempo? Porque nosotros hoy día leímos y por gracia nosotros entendemos. Pero hay mucha gente que toma la escritura y no entiende. Pero yo le digo a las personas, cuando usted lea la Biblia, pídale de entendimiento y no se canse. Y no se canse. Porque la sabiduría Dios la da a quien quiere. Amén. 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 Entonces usted debería estar dando gracias todos los días. Amén. Y servir a Dios con gratitud por lo que usted tiene. En una oportunidad el Señor le dijo a los discípulos, bienaventurados los que ven vuestros ojos. Porque muchos reyes y muchos profetas quisieron ver lo que ustedes vieron, o lo que ustedes ven, y no lo vieron. ¿No fue así? Moisés no quiso ver a Dios, y Dios le mostró la buena espalda. Pero los discípulos vieron a Dios en persona, al Dios Espíritu. La cultura judía, la cultura hebrea, conoce un solo Dios, pero conoce al Dios Espíritu. Entonces cuando ese Dios Espíritu vino en carne, se manifestó, como la sabiduría le fue quitada, no lo conocieron. Y lo mataron. ¿Por qué? Porque se habían imputado. Que no nos pase eso a nosotros. Que no nos pase eso. Porque es terrible. Y esto es lo que el Señor le está advirtiendo a la iglesia de Corinto. Cuidado. Cuide lo que tiene. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿En qué sentido? ¿Usted cree que una persona que esté en una condición, a ver, si una persona está herida a tal punto de casi no poder moverse y a usted lo vienen a cocotear, por ejemplo, usted le podrá pedir ayuda a esa persona para que le ayude? Esa persona que estaría, que no puede ni moverse. ¿Usted le podría pedir ayuda? ¿Esa persona podría hacer algo por usted? Es imposible. Es imposible, ¿verdad? Humanamente es una locura pedirle ayuda a esa persona. Pero sin embargo, aleluya, el ladrón en la cruz le dijo a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. ¿Y cómo estaba Cristo? Estaba crucificado igual que él. Amén. Eso es una locura para el hombre. Amén. Pero no para Dios. Amén. Eso es lo que la iglesia no entiende, hermanos amados. Eso es lo que no entendió Israel. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, que nos da entendimiento, que nos guía. Por eso debemos obedecer. Porque el día que perdamos esto, no lo vamos a volver a recuperar. Porque Dios no le va a quitar nada a usted. Usted lo va a perder porque usted lo quiso perder. Porque Dios no quita. Irrevocables son los dones. Todavía Dios está esperando a Israel. Todavía Dios lo espera. Pero usted no pierda. Porque lo que recibió usted es mayor que lo que recibió Israel. Usted tiene promesas más grandes. Amén. Israel tiene toda la madera de esta tierra. Los judíos tienen más plata, como digo yo, que bandidos mexicanos. Pero usted tiene la riqueza más grande. Aquí lo dijo Pablo. En todo fuiste enriquecido. Amén. Puedo no tener plata para la micro, pero tengo riqueza. Amén. Soy rico porque conozco al Dios de la riqueza. Amén. Amén. Conozco al Dios que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Me salvó. Aleluya. Me perdonó. Amén. Me santificó, me justificó. Gloria. Aleluya. Gloria. Lo tengo todo, hermano. Gloria. ¿Por qué puedo cambiarlo? Aleluya. ¿Por qué puedo cambiarlo? Eso es lo que nunca entendió Israel. Vamos concluyendo. Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes.
por la locura de la predicación. Es lo que le dije recién. Dios le daba sabiduría, colmaba a Israel, le dio el maná, lo sacó de Egipto, le abrió el mar rojo, le abrió el Jordán. Mire, le mostró todos esos portentos. Y no quisieron ser salvos. Pero la cruz de Cristo nos salvó. La cruz de Cristo nos abrió el camino, como dice Pablo, nuevo y vivo, para que usted y yo pudiéramos transitar por ese camino. A Dios le plació que fuera de esa manera. Y cuando uno piensa eso, dice, qué loco es lo que hace Dios. El hombre se cree sabio en sí mismo, pero lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese hombre que estaba débil ahí en la cruz tuvo el poder para salvar a ese hombre que estaba al lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. En esa debilidad lo salvó. Porque todos esperaban en Israel un David, un hombre que viniera, ¿cierto? Que entrara con caballo a la ciudad, con un ejército y barriera con los romanos. Puede que hasta los discípulos, antes de recibir el Espíritu Santo, le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Le dijo el Señor, a ustedes no les toca saber esas cosas, porque ustedes son llamados a otra cosa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué fue llamado usted? ¿Para qué fue llamado yo? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Para estar inmersos en la mundanalidad nuevamente? ¿Para volver a lo mismo? No. El llamamiento de Dios es a ser santo. Amén. ¿Eh? Para eso Dios nos llamó. Mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Todo el que en él tropieza será quebrantado. Y sobre quien la piedra cae será desmenuzado. Todos estos términos nosotros debemos entenderlos, hermanos amados, para que empecemos a tener temor. Y empecemos a volvernos a Dios. Porque es tiempo que nos volvamos a Dios. Amén. Pastor, pero si yo estoy... Es tiempo que nos volvamos a Dios. Con ropa y todo, digo yo. Sí. Debemos volvernos, hermanos amados. No sabemos en qué culminará este nuevo año calendario. No sabemos cuántos se van a ir este año o si los vamos a ir todos. Pero yo quiero irme con él. Amén. 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 Yo quiero arreglar mi vida. Amén. Los errores que cometí ayer, no los quiero cometer mañana. Porque si Dios me está dando la oportunidad de reivindicarme con él, debo aprovechar esa oportunidad. Como hombres somos débiles, pero fortalecer, dice el apóstol Pablo, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. 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 Cristo lo salvó a usted y a mí por su muerte. Más dice, para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios. Perdón, hermana, ¿de qué curso llegó usted? ¿Cuánto? Hermano Manuel, ¿de qué curso llegó? Primero. Hermano Manuel Banda, ¿de qué curso llegó? Yo llegué a Tostado, ¿usted? Mire, no hay ningún universitario aquí. No hay ninguno titulado. Pero mirad, hermano, vuestra vocación. Pero este llamamiento, esta vocación es diferente. Amén. Porque no necesitamos pasar por la universidad por este llamamiento. Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No tenemos apellido. Yo casi tengo uno, pues Pérez, ¿cuánto era? Hay un Pérez.
Pérez, no sé cuántito, que era de la alta alcurnia. Tengo la mitad, pero es cotapo. ¿Ah? Pero yo tengo la mitad, no me alcanza. Pero no somos nobles, somos de población. Somos los parias. Dios llamó con misericordia. Amén. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Ve? No debemos olvidar lo que somos. Yo no soy más que usted, no. Pero usted tampoco es más que usted. Aquí no hay nadie más grande. El único grande Amén. Amén. es el Señor, el que nos Amén. llamó. Amén. Por eso que no hay clases sociales en la iglesia. No hay grupitos. No hay diferencias. No es que no. Porque todos vinimos del mismo lugar. Luego dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, mire, nos ha sido hecho de Dios, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Hoy que el pastor que sabe harto no es mío, es de Dios. Amén. Hoy la hermana que es esforzada no es suyo, es de Dios. Amén. Todo es de Dios, hermanos amados. Si usted Amén. está aquí es porque Dios lo trajo y debe darle gloria a Dios por Amén. eso mismo. Amén. Gloria a El que se gloríese en el Señor. Amén. Amén. Por eso que nunca debemos perder esa frase. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. Aleluya. Y no es que a lo mejor estamos pasando un problema. No es que estamos fingiendo como un predicador una dice, nosotros tenemos que ser como el payaso, pintarlo. No, es convicción. Amén. Porque yo aunque esté mal, estoy bien. Aleluya. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque mis ojos ya no están mirando la vida como miramos antes. Hoy día yo estoy mirando la nueva Jerusalén. Estoy mirando la promesa de Dios. Entonces todo lo que me pueda pasar alrededor de esta tierra no es nada comparado con la gloria venidera. Amén. En Amén. nosotros ha de manifestarse. Esa enfermedad un día va a terminar. Tal vez no termine en esta tierra, hermano Manuel. Tal vez Dios lo llame a descansar. Pero un día usted se va a levantar con un cuerpo Amén, renovado. amén. No va a andar con la bolsita. Gloria No va a andar a tomando el paracetamol. No va a andar, hermano, en el médico, en el consultorio, ni en el Amén, hospital. aleluya. Porque nuestro cuerpo será diferente. Oh, Será un gloria. cuerpo glorificado. Será un cuerpo, hermanos amados, semejante al del Señor. Por eso no desmaye, iglesia. No desmaye. Siga adelante. Si se cayó, levántese. Y siga adelante. No se vaya atrás. Siga al Señor. Al final recibiremos la recompensa. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Pero dice la palabra del Señor que volverán trayendo con gozo, trayendo la gavilla. No abandone la fe. No escuche, hermanos, al demonio. No escuche las ideologías, las filosofías y las huecas sutilezas de este mundo. Escuche a Cristo. Amén. Escuche a Cristo. Que le está diciendo, sígueme. Como le dijo aquel publicano que estaba recaudando impuestos, llamado Mateo. Sígueme. Bastó solamente que le dijera, sígueme. Y Mateo dejó todo por seguir al Señor. Empiece a despojarse, como dice el libro de Hebreos, de lo terrenal. Porque el arrebatamiento está muy cerca. Amén. Amén. Porque la venida del Señor está muy cerca, Gloria a iglesia. Jesús. Gloria Iglesia, a la venida del Señor está más Amén. cerca de lo que tú Amén. crees. Amén. La inmoralidad que está existiendo hoy día, la desobediencia, la corrupción. Ponga usted la noticia. Todo es asalto, todo es crimen, todo es sangre, todo es violencia. Amén. Señal. Nuestro Dios nos viene a buscar. Amén. Importante que usted y yo estemos listos Amén. Amén. con nuestros oídos despejados Amén. Gloria a Jesús. Gloria a para su poder nombre. escuchar esa voz que nos diga, Amén. su vida acá. Bendito de mi Padre. Amén. Póngase en pie. Señor Jesús, amado Gracias, Dios. Señor, por tu palabra. Gracias, Dios bendito. Tu misericordia. Que nos habla, que nos enseña, Que tú eres bueno. Que tu misericordia, Señor, es para siempre. Gracias, Señor, porque nos adviertes de nuestros errores, de nuestras faltas. Pero también nos das el lugar para poder arrepentirnos y poder volvernos a ti, Señor amado. Que Dios como tú. Que Dios, Señor, que nos hace la diferencia. Señor mío y Dios mío. Ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos. Ayuda a mi hermano débil. Amén. Amén. A mi hermano que ha caído, Señor, que te ha fallado. Señor Jesús, aleluya.
Señor, perdónalo y levántalo, Padre, para seguir adelante. Amén. A mi hermana que tiene problemas, aflicciones, que está luchando contra su carne, Señor amado. Aleluya. La fuerza necesaria. Ampárala, Señor, Amén. en tu presencia. Aleluya. Señor, te amamos. Señor. Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias. Porque tú nos hablas, nos corriges, nos exhortas, nos das el ánimo para seguir adelante. Porque muchas veces en nuestra lucha tal vez hemos pensado en abandonar el camino. Aleluya. Hemos pensado, Señor, que tal vez esto no es para nosotros. Que ciertamente andamos en nuestras fuerzas. Pero guíenos, Señor, a través de su Espíritu. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Amén, Señor. Necesitamos ser llenos para seguir caminando, para seguir adelante. Señor, necesitamos de tu llenura, necesitamos de tu sabiduría, de tu inteligencia, Amén. de tu fuerza. La necesitamos, Señor. Amén. No la desechamos porque, aleluya, es necesaria para nuestra alma. Ahora, Señor, despide a tu iglesia en paz, Amén. con la bendición, Amén. con tu bendición. Y que nos vamos meditando en esta tu palabra santa y poderosa. Iglesia de Dios, recibe la Amén. bendición Amén. en el nombre de Jesús, Aleluya, Jesús. para la gloria de su nombre. Amén. Amén Amén. y amén. Demos la gloria a nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a su nombre. A su nombre sea la gloria. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde. Despídase su hermano. Deseele bendición y el sábado nos vemos con la ayuda del Señor. Amén. Bendiciones.